Amazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Atención, en este momento la Corte Constitucional acaba de hacer pública su decisión sobre la situación del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, ante un posible incumplimiento de mandato constitucional. Los jueces deliberaron durante un pleno del organismo realizado esta tarde y que concluyó hace minutos. Vamos en directo hasta la Corte Constitucional. Ismenia Solórzano está ahí para contarnos el detalle de la resolución que ahora mismo acaba de salir. Ismenia, buenas noches. Hola Milton, buenas noches. Así es, nosotros continuamos aquí en la Corte Constitucional, donde hasta hace pocos minutos 8 de los 9 magistrados justamente se instalaron en el pleno y tomaron decisiones pues intermedias, y a continuación les vamos a detallar de qué se trata, pues en relación al tema que a todo el mundo le preocupa, que es la evaluación del Consejo de Participación Ciudadana. En el primer punto se señala iniciar la fase de seguimiento del dictamen para verificar si las conductas de los sujetos individualizados en el párrafo 18 del presente auto por corrección de forma directa, así como también ordenar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, que en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto se pronuncien. De la misma manera, en esta resolución se aclara pues ordenar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto remita un informe pormenorizado de sus actuaciones respecto a este tema. Y es que cabe señalar justamente que continúa pues con esto la etapa de seguimiento. No se sabe si es que se destituirá aún al presidente del Consejo de Participación, así como al resto de consejeros. Y es que recordemos que existe un dictamen interpretativo de mayo del 2019 que blindó las actuaciones pues del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio presidido por Julio César Trujillo. Cabe señalar, Milton, que anterior justamente a esta sesión pues había criterios divididos entre los miembros, los magistrados de aquí de la Corte Constitucional, precisamente sobre las decisiones que se debe tomar respecto a las sanciones, ¿no? Justamente de los consejeros, si son administrativas o pues precisamente de destitución, algo que continúa todavía en el limbo y esto se desconoce. Se espera ya que próximamente los consejeros sean notificados. A esto cabe sumar también que aquí en el pleno de la Corte Constitucional pues se encuentra ya por concluir también el proceso para la elección del Contralor General del Estado. Se espera que el próximo 19 de septiembre pues rindan las pruebas que son calificadas sobre 50 puntos. Es la información que se registra hasta esta hora de la noche, 8:05 de la noche, acá desde la Corte Constitucional en el centro norte de la capital. Gracias, Ismenia, por la información. Y la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, procesada por el presunto tráfico de influencias, no consiguió la destitución del juez Walter Macías. 17 jueces de la Corte Nacional se negaron a aprobar un informe que buscaba una nueva sanción en contra de Macías. En medio de la intensa pugna de poderes entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia, la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno, planteó una denuncia en contra del juez Walter Macías por supuesta falta grave en el trámite del llamado caso Vocales, caso en el que se la procesa junto a su colega Juan José Morillo por el presunto tráfico de influencias. En suma, la procesada Maribel Barreno buscaba una nueva sanción para el ya destituido juez Macías en el intento no solo de sacarlo del caso, sino de, más adelante, buscar la nulidad del juicio. Para ello contaba con el informe del juez Byron Guillén, quien recomendó al Pleno de la Corte Nacional de Justicia que se declare la negligencia manifiesta en contra de Macías. La sesión fue reservada, no quisieron publicidad. Pero el intento fue fallido, pues tan solo 4 de los 21 jueces apoyaron la moción y con ello se frustraron las pretensiones de los vocales del Consejo de la Judicatura de echar abajo el proceso que ellos enfrentan tras revelarse los audios de una reunión en junio del 2022, cuando intentaban influir en la justicia para salvar a la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de una destitución. Les voy a ser frontal y sincero, por son de confianza. Como ven, las fuerzas políticas tampoco están queriendo y pretendiendo cambiar.
A Byron Guillén, autor del informe que sugirió la sanción a Macías, se le sumaron David Hacho, que ahora mismo concursa nuevamente para juez. Carlos Pasos, cuya esposa tiene estrechos lazos de amistad y laborales con la vocal Barreno. Emma Tapia, que tiene a su hijo trabajando en el Consejo de la Judicatura. Todos, además, beneficiarios de la decisión de la Judicatura de extenderles en funciones hasta el 2030. Son los 4 jueces que ahora se alinearon al Consejo de la Judicatura, que se adelantó con los favores. Y a propósito del juez Macías, mañana se conocerá si el juez destituido regresa o no a la Corte Nacional de Justicia. De acuerdo al magistrado, el Consejo de la Judicatura ha iniciado al menos 8 sumarios en su contra. Luego de una semana de deliberación y a casi un mes de su destitución, este jueves la jueza de la familia de Pichincha, Marta Vimos, dará a conocer si acepta o no la acción de protección que presentó el juez destituido Walter Macías en contra del Consejo de la Judicatura. De su resolución dependerá si el magistrado regresa a la Corte Nacional. Porque los argumentos del Consejo de la Judicatura nunca alcanzaron a justificar los hechos que sucedieron en la sesión, ¿verdad?, del 19 de agosto del 2023. Sería previsible que la jueza declare vulnerados los derechos constitucionales. Sin embargo, añade que aunque regrese al cargo, está seguro que la Judicatura presentará otro argumento para destituirlo, pues desde que Wilman Terán la preside contabiliza 8 sumarios en su contra. El último tiene que ver con una denuncia que presentó el exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, sentenciado en el caso Las Torres en contra del Tribunal de Juzgamiento. Los argumentos, según señala, serían los mismos que se usaron para su destitución. La estructura delictiva del caso Las Torres está actuando ahora en contra de la Administración de Justicia. Para el abogado de Pablo Flores, Pablo Encalada, esta denuncia lo tomó por sorpresa. Sin embargo, aclara que su defendido tiene todo el derecho de hacerlo. Creo que Pablo Flores tiene totalmente la razón en los planteamientos que él ha formulado en esta queja, y tiene que ver con una actuación por la que Macías provocó que el tribunal se conforme con un juez que no tenía competencia. De acuerdo a Macías, de ser declarada la vulneración de derechos y evidenciar otro intento por destituirlo, Fiscalía podría detener a los vocales de la Judicatura en un delito flagrante, pues recuerda que días atrás presentó una denuncia por persecución administrativa y además Fiscalía investiga a 4 de los 5 vocales por obstrucción a la justicia. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, movilizó a funcionarios de todo el país para respaldar su gestión, justo el mismo día en el que se convocó un plantón en su contra. El plantón que el Colegio de Abogados de Pichincha convocó semanas atrás en contra del Consejo de la Judicatura fue tomado por el presidente de este organismo, Wilman Terán, como una guerra que se libra al atraer más gente. Solo la avenida 12 de octubre separaba a ambas posturas. Los abogados que piden la salida de Terán por obstruir a la justicia y funcionarios judiciales y ciudadanos que vinieron de varias provincias del país para respaldarlo. Todos los que están aquí son una parte funcionarios judiciales traídos con fondos públicos supuestamente a respaldarlos, obligados. Señor presidente. Aunque la convocatoria realizada por el presidente Terán aparentaba tener más apoyo, hubo ciudadanos que con cartel en mano confesaron desconocer por qué estaban allí. Solo nos dijeron que nos iban a pagar 10 dólares, dijeron que nos iban a pagar hasta el último. En un acto planificado para entregar obsequios y aclamar al titular de la Judicatura, Terán se abrió paso en medio de la multitud. Esto no es una lucha que constituye de Wilman Terán. Esta es la lucha de ustedes. La justicia somos todos. También hubo quienes aseguraron que Terán ha realizado importantes cambios en sus provincias. Y esperamos que el doctor Wilman Terán también vote a 4 jueces corruptos de Santo Domingo. Para el Colegio de Abogados de Pichincha, todo este aparataje fue una clara muestra de una función judicial en decadencia. Son vocales que están siendo procesados, otros investigados. Se hace una decisión, una votación con 2 de los 5 jueces. Entonces, no es nada correcto ni hay una seguridad jurídica acá en nuestro país. Sin embargo, Wilman Terán denominó esta jornada como una fiesta por la interculturalidad y la integración.
Se confirma que durará 2 horas, tendrá un solo moderador y la posibilidad de un mensaje al final por parte de los candidatos. Son las novedades del debate presidencial del 1 de octubre. El manual está listo y fue presentado. En menos de 3 semanas, Daniel Noboa y Luisa González se medirán frente a frente en el debate obligatorio de esta segunda vuelta. Será el domingo 1 de octubre, empezará a las 7 de la noche y terminará a las 9. Se transmitirá en cadena nacional. El comité de debates ha dejado conocer el orden en el que serían abordados cada uno de los ejes temáticos. Primero economía, después seguridad, luego lo social y terminarán con el tema político. El debate empezará con una introducción, un video explicativo de la dinámica y videos biográficos de los candidatos. Esta primera parte durará unos 7 minutos. Cada eje temático será abordado por 25 minutos. Entre cada tema, habrán pausas informativas, 3 de 2 minutos y una de entre 2 y 5 minutos. El manual de debate está listo y ahí se explica que, por ejemplo, los 3 primeros ejes temáticos serán manejados así. El moderador planteará una pregunta. El primer candidato responderá en un tiempo de 2 minutos. Su contendiente cuestionará su intervención en 25 segundos. Y de nuevo el primer candidato tendrá 60 segundos para responder. En el cuarto eje temático relacionado a lo político, el moderador podrá cuestionar, contrarreplicar o realizar una pregunta complementaria. El manual señala que, en caso de que un candidato se aleje del tema o no utilice adecuadamente el tiempo, el moderador podrá interrumpir sin descontar el tiempo de participación, enrumbando las respuestas. Ese rol estará a cargo de la periodista ecuatoriana Ruth del Salto, quien moderará este debate. Y los candidatos tendrán, al término, 60 segundos para un mensaje final, cosa que no pasó en la primera vuelta. El manual detalla que deberán llamar al voto informado, promoviendo sus propuestas, y que no se permitirán descalificativos o agravios contra el rival. A 32 días del balotaje, los candidatos presidenciales recorren el país, principalmente ciudades de la costa y el oriente ecuatoriano. Ambos han centrado sus propuestas en la educación superior y más oportunidades para los jóvenes. Daniel Noboa recorrió el oriente ecuatoriano, mantuvo reuniones con autoridades de las provincias de Sucumbíos y Orellana, pero también se reunió con organizaciones sociales. Allí se refirió a que va a potenciar los servicios de salud y educación. Fue recibido por los ciudadanos y también les dijo que va a generar empleo. Nosotros vamos a trabajar incansablemente para que de nuevo exista un balance, para que de nuevo exista paz y de nuevo exista una equidad territorial en cada parte del Ecuador, especialmente en el oriente ecuatoriano. El candidato recorrió la provincia de Napo y Pastaza socializando su plan de trabajo para llegar a Carondelet. Por su lado, Luisa González visitó Santo Domingo de los Áchilas. Su primera actividad fue una entrevista en un medio de comunicación donde señaló que el país necesita de unidad y trabajo. Habló sobre los planes para esta provincia en temas de educación. La Universidad de Santo Domingo es una de las universidades que vamos a empezar ya a su construcción. Ya estaba aprobado en Cenecit. Lo que faltaba allí eran los recursos desde el Estado central. Lo dije en la primera vuelta. Sí. Vamos a hacer la Universidad para Santo Domingo. Mientras que en horas de la tarde se reunió con jóvenes estudiantes universitarios en El Carmen, donde habló de su plan de trabajo. Vicepresidenta. Seguimos, amigos. Las Fuerzas Armadas reforzarán las operaciones militares de seguridad en las provincias más conflictivas con la flota de vehículos blindados y el armamento de grueso calibre que llegaron hace pocos días al país. Esta flota de 20 vehículos blindados 6x6 que entregó el gobierno a las Fuerzas Armadas serán utilizados en las operaciones que ejecuten los militares en las provincias más conflictivas del país. Está creada ya la brigada mecanizada número 3 Manabí. Los vehículos que vienen de Israel es justamente para la materialización de esta brigada y es para poder atender a todo lo que es la provincia de Manabí, a Esmeraldas y al Guayas. Son 137 vehículos que vienen al país hasta el 2025. El ministro en un extenso conversatorio mencionó que esta entrega de vehículos forma parte del plan de fortalecimiento a la institución que se irá efectuando hasta el 2030.
El aporte del gobierno aproximadamente llega a 693 millones de dólares. Dentro de este plan está la adquisición, además de aviones, helicópteros, buques, armas, municiones y otros elementos de combate. Aspiramos que futuras administraciones continúen con estos procesos. A esto se suma la construcción de nuevos batallones en algunas provincias. Por ejemplo, mencionó que ya se realizaron los estudios para la nueva base aérea. Ya se han entregado los recursos, $1.600.000 para los estudios de la construcción de la nueva base aérea en Tababela. Habló también que existe un memorando firmado con Estados Unidos, el cual establece ejecutar 169 objetivos sobre seguridad hasta el 2030. Un secuestro express terminó en balacera en Quito esta madrugada, en el norte de la capital. Un delincuente fue abatido y otros 3 huyeron. La víctima fue rescatada por la policía. 15 indicios balísticos halló la Policía Nacional, producto del secuestro express y balacera ocurrido alrededor de las 4:30 de la mañana en la avenida de la Prensa y el Inca, en el norte de Quito. Estaba durmiendo cuando dice, mami, disparo. Le digo, ¿dónde? Asómese a la ventana, más a la ventana. Entonces había unos carros que disparaba. Según información de la Policía Nacional, los delincuentes detuvieron el vehículo de la víctima, ingresaron y la ataron. En el interior del automóvil se hallaron varios indicios. Esposas plásticas, también tenemos varios indicios que nos hacen ver que estos delincuentes le tenían suspendido a esta persona. Aparentemente lo que manifiesta es que daba un servicio de Uber. Los antisociales utilizaron 2 vehículos para cometer el delito. Uno de los automotores que fue abandonado en el sitio está reportado como robado. Además, uno de los delincuentes fue abatido. La víctima, que sería uno de los presuntos delincuentes, también presenta antecedentes desde el 2020 hasta el 2023 por abuso de confianza, por estafa y por receptación. Los moradores del sector aseguran que cada vez están más atemorizados por la inseguridad que enfrentan. Mucha preocupación porque como nosotros vivimos aquí mismo y laboramos aquí mismo, la inseguridad se ha vuelto muy alta aquí. La gente llega aquí a pedir dinero, a ver cosas, pero es al robar, no a ver la oportunidad para robar. La policía trasladó los vehículos a un patio de retención para continuar con las investigaciones y dar además con el paradero de los 3 delincuentes que lograron escapar. Y de no creerlo, reos encapuchados, consumiendo drogas, utilizando celulares y hasta con radios de comunicación, merodean en el techo de la cárcel regional del Guayas. Un equipo de 24 horas evidencia que el descontrol continúa en este centro carcelario. Es el techo del pabellón de máxima seguridad de la cárcel regional del Guayas, convertido en un puesto de vigilancia, donde un grupo de reos se pasea. Uno de ellos con una radio de comunicación en sus manos, haciendo guardia en compañía de otro. Uno más allá, encapuchado, utiliza un celular. Otro grupo de cerca se deja ver consumiendo drogas. Son imágenes captadas por un equipo de 24 horas la mañana de este miércoles. Pero no se trata de un hecho casual. Se los observa con frecuencia en estas y otras actividades. En el que se entiende es el pabellón con más seguridades, pues ahí están los más peligrosos. Para el Observatorio de Crimen Organizado, detrás de lo que se observa hay un mensaje. Es un mensaje de poder, del control que tienen ellos en las cárceles. Ese espacio de poder es altamente representativo y desde ese espacio tú puedes gobernar todo el entorno criminal que estamos viviendo en el país. Apenas 24 horas antes de estas imágenes, la cárcel de máxima seguridad, conocida como La Roca, fue el blanco de un dron con explosivos que se posó sobre el tejado en horas de la madrugada. Tras la detonación que realizó el Grupo de Intervención y Rescate, los daños son evidentes. De ahí precisamente este fin de semana salió alias Fito al mando de los choneros, tal y como lo exigieron decenas de motorizados que se permitieron hacer una caravana. Fito regresó a la cárcel regional, donde hace un mes Fuerzas Armadas y Policía intervinieron, decomisando electrodomésticos, encontrando una gallera y celdas de lujo. Lo que está haciendo el Estado básicamente son operativos parche o operativos de corto plazo. Hemos solicitado una entrevista al Servicio de Prisiones, pero hasta el cierre de este reportaje no hemos tenido una respuesta. Esta vez un nuevo episodio revive la pregunta: ¿quién está al mando de las cárceles realmente?
Desde donde se sabe, opera el crimen y eso ya ni se esconde. Una de las navieras más importantes del mundo suspendió temporalmente operaciones en el puerto Bolívar debido a extorsiones. Los exportadores de bananos señalan que a pesar de restablecerse las actividades en este puerto, la incertidumbre crece. Este fin de semana, una de las navieras más importantes del mundo que opera en Ecuador paralizó temporalmente su trabajo por el cobro de vacunas. Delincuentes pidieron a las remolcadoras que abastecen el barco el pago de $50.000 para que puedan continuar sus actividades. Esto provocó que 400 contenedores de banano no puedan continuar con su cadena logística. Al momento de haber conocido esta situación como gobernadora del Oro, de manera inmediata brindamos el contingente de resguardo marino, más que todo precautelar y garantizar la seguridad de ellos. Se ha quedado la carga para poder embarcarla la próxima semana en los servicios que regularmente se dan, obviamente, y los costos en afectación de 400 contenedores todavía tenemos que cuantificar. Tras lo ocurrido, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, junto con otras entidades involucradas y empresas marítimas privadas, se reunieron y acordaron crear un plan integral que garantice la seguridad al personal a bordo de las naves de las empresas privadas y de esta forma puedan realizar sus operaciones de navegación con normalidad. Pese a este documento, desde el sector exportador bananero se agrega que si bien se han restablecido las operaciones en este puerto, los trabajos continúan en medio de la incertidumbre. Y con esto, pide que se mantengan las alertas para que este delito no se expanda a otros puertos. Estamos hablando de paralizar comercio internacional, de replanificar. Esto es algo muy serio, que repercute en divisas, repercute en empleos. Asimismo, afirma que prefiere confiar en el compromiso y el trabajo que se hará por parte de las Fuerzas Armadas, pues añade que de no cumplir, la competitividad del sector afectará a más de 300 exportadores y de 5.000 productores de banano. Capturan en Colombia a uno de los femicidas más buscados en Ecuador. Su detención se logró en coordinación con las autoridades del país y la Interpol. Según las autoridades, en lo que va del año se han detenido a 17 personas por violencia de género, involucrados entre los más buscados. Se trata de Milton Giovanni Abad Pantoja, uno de los femicidas más buscados en Ecuador y que fue detenido en el municipio de La Hormiga, en el departamento sureño de Putumayo, fronterizo con Ecuador. La captura ocurre 5 años luego de que el sujeto evadió la justicia. Él saca el cuerpo, se lo lleva para ocultarlo, luego de una forma astuta, un poco hábil, participa de la búsqueda de, en ese momento, su pareja desaparecida, pero no contaba con que cerca del sector había una cámara de videovigilancia de uno de los domicilios cercanos que grabó pues que él estuvo en el domicilio, que sacó el cadáver. Y es que el caso de femicidio presuntamente cometido por Abad remonta al año 2018 en la provincia de Santo Domingo. Ahí el detenido habría asesinado a su esposa, quien estuvo 4 días desaparecida, hasta que finalmente las autoridades hallaron su cuerpo con signos de violencia. La mujer tenía 2 hijas. Ella tenía 36 años de edad. Hoy por hoy, ya después de haber transcurrido tantos años en que este sujeto se encontraba escondido, él tiene 37 años, este momento ya ha sido capturado, ha sido detenido por parte de las autoridades colombianas, ha sido puesto a órdenes de la autoridad competente en ese país para iniciar inmediatamente su proceso de extradición hacia el Ecuador para que rinda justicias ante las autoridades que conocen de la causa. Tras esta detención, colectivos sociales muestran su preocupación, pues en lo que va del año en el país han ocurrido 223 femicidios, siendo Guayas, Pichincha y Manabí las provincias más violentas en torno a esta problemática. Por ejemplo, nosotros tenemos niños en orfandad. Este año tenemos como 132 niños en orfandad por causa del femicidio, solo este año 2023. Según datos de la Policía Nacional, en lo que va del año, 31 personas que estaban incluidas en el grupo de los más buscados fueron detenidas, de ellos 17 por violencia de género.